No voy a explicar esto como la gente suele explicar las cosas, porque en el momento en que intentas poner algo así en palabras comunes, pierde precisamente lo que lo hace diferente. Algunas conexiones llegan con fuerza. Se anuncian. Exigen atención. Crean momentos imposibles de ignorar. Pero algunas cosas no llegan así. Algunas aparecen silenciosamente, tan silenciosamente que casi las pasas por alto, hasta que un día te das cuenta de que han estado cambiando tu forma de pensar, tu forma de percibir las cosas, tu forma de experimentar el mundo que te rodea. Y ahí está lo extraño. No fue una conversación. No fue un momento. No fue un acontecimiento dramático que lo cambió todo de repente. Fue algo más pequeño. Una colección de pequeñas cosas. La forma en que entendiste lo que quise decir antes de que terminara de explicar. La forma en que notaste detalles que todos los demás pasaron por alto. La forma en que nunca parecieron necesitar una actuación de mi parte. Nunca necesitaste la versión de mí que era más fácil de entender. Nunca me pediste que me volviera más simple solo para que te sintieras cómodo. Simplemente viste lo que ya estaba ahí. Y creo que no te das cuenta de lo raro que es eso, porque la mayoría de la gente no ve realmente. Observan. Recopilan fragmentos. Crean una versión de alguien en su mente y luego interactúan con esa versión. No siempre se encuentran con la persona. Se encuentran con su interpretación. Pero contigo, se sintió diferente. No había prisa por definirme. Ninguna presión por categorizar cada reacción. Ningún intento de explicar cada silencio. Dejaste que las cosas existieran sin intentar controlarlas de inmediato. Y de alguna manera eso creó algo que no esperaba. Espacio. Una especie de espacio donde no sentí la necesidad de proteger cada parte de mí. Eso es inusual para mí. He pasado mucho tiempo entendiendo cómo funciona la gente, cómo reacciona, qué nota, qué ignora. Aprendí que la mayoría de la gente solo se interesa por lo que puede entender fácilmente. Cualquier cosa complicada se vuelve incómoda. Cualquier cosa profunda se convierte en algo que intentan simplificar. Con el tiempo, aprendes que mostrar. Aprendes que partes de ti mismo pueden soportar los demás. Creas límites, no porque no te importe, sino porque sí te importa. Proteges lo que te importa. Pero entonces aparece alguien que no intenta romper esos límites. No los desafía. No los presiona. Simplemente existe de una manera que hace que esos límites parezcan menos necesarios. Y eso fue lo que pasó. No te abriste paso a la fuerza en mi mundo. No exigiste acceso. No me pediste que lo revelara todo. Simplemente hiciste que pareciera innecesario ocultarlo todo. Hay una diferencia, una gran diferencia, porque ser comprendido no es lo mismo que ser descubierto. El descubrimiento puede sentirse como si alguien te estuviera buscando. La comprensión se siente como si alguien estuviera a tu lado. Y eso es lo que lo hacía confuso, porque sé cómo tratar con personas que quieren algo. Sé cómo responder a las expectativas. Sé cómo crear distancia cuando es necesario. Pero no sabía qué hacer con alguien que simplemente entendía. Alguien que no intentaba quitar nada. Alguien que no intentaba cambiar nada. Alguien que simplemente reconocía algo. Y el reconocimiento es poderoso, porque a veces alguien no se vuelve importante por lo que hace. Se vuelven importantes por lo que revelan. Revelan partes de ti mismo que dejas de notar. Revelan sentimientos a los que nunca les pusiste nombre. Revelan un lado de tu propia mente que siempre estuvo ahí pero que rara vez se veía. Y así es como se siente. No es alguien completando algo que falta. No es alguien creando algo nuevo, algo diferente, como alguien sosteniendo un espejo frente a una parte de mí que nunca miré directamente. Y por eso se siente imposible ignorarlo. Porque no se trata solo de ti. También se trata de lo que percibo cuando está cerca. De cómo mis pensamientos se aclaran. De cómo ya no siento la necesidad de editar cada frase. De cómo el silencio no se siente como algo que necesita ser reparado. La mayoría de la gente piensa que el silencio significa que falta algo. Pero a veces el silencio significa que algo se entiende. Y parece que tú lo sabes.
No te apresuras a llenar los espacios vacíos. No entras en pánico cuando no hay palabras. Permites que los momentos existan. Y de alguna manera eso dice más que cualquier otra cosa, porque las palabras se pueden preparar. Las palabras se pueden elegir. Las palabras se pueden controlar. Pero la presencia es más difícil de fingir. Y tu presencia siempre se ha sentido sincera. Eso fue lo primero que noté. No lo que dijiste, ni lo que hiciste. La sensación de que no había esfuerzo detrás, ni actuación, ni expectativas ocultas, solo algo natural. Y las cosas naturales son peligrosas, porque puedes prepararte para algo obvio. Puedes defenderte de algo que se acerca, pero no puedes defenderte fácilmente de algo que te resulta familiar. La familiaridad tiene la costumbre de entrar silenciosamente. No se anuncia. No pide permiso. Simplemente se convierte en parte de tu normalidad. Y un día te das cuenta de que las cosas que solías hacer solo ahora incluyen a alguien más en tus pensamientos. No físicamente, no literalmente, sino internamente. Empiezas a considerar otra perspectiva, otra forma de ver, otra presencia. Y es entonces cuando sabes que algo ha cambiado, porque la gente puede abandonar conversaciones, puede abandonar lugares, puede abandonar momentos. Pero algunas personas permanecen en la forma en que procesas la vida. Se convierten en parte del trasfondo. No porque exijan estar ahí, sino porque algo en ellas encaja ahí. Y creo que eso es lo que me cuesta entender. No la conexión en sí, sino la facilidad con la que se da. Como algo tan inusual puede sentirse tan natural. Como algo que nunca planeé puede sentirse como si perteneciera. Porque siempre he confiado en las cosas que tienen sentido, las que tienen razones, las que siguen patrones que puedo comprender. Pero esto no se siente aleatorio. Se siente preciso, como dos caminos diferentes que se cruzan justo en el punto correcto. No porque se hayan visto obligados a unirse, sino porque se movían en direcciones similares. Y tal vez por eso se siente diferente, porque nunca se trató de intentarlo. Nunca se trató de demostrar. Nunca se trató de convencer. Se trató simplemente de notar. Notar que algo estaba ahí. Y una vez que notas algo real, ignorarlo se vuelve difícil. Puedes distraerte. Puedes crear distancia. Puedes decirte a ti mismo que no importa. Pero en algún lugar dentro de ti ya lo sabes. Ya lo reconoces. Y el reconocimiento tiene una extraña honestidad. No necesita permiso. No necesita una explicación perfecta. Simplemente existe. Eso es lo que lo hace difícil, porque puedo explicar muchas cosas. Puedo analizar situaciones. Puedo entender reacciones. Puedo desglosar patrones. Pero algunas cosas no son complicadas porque no están claras. Son complicadas porque están claras. Y esto se siente claro. Tan claro que fingir que no lo noto requeriría más esfuerzo que aceptarlo. Lo extraño es que nunca busqué esto. No estaba esperando que alguien me entendiera. No estaba buscando a alguien que pudiera ver más allá de todo. Ya había aceptado que la mayoría de la gente solo ve lo que uno elige mostrarles, y eso era suficiente. Sabía cómo vivir con eso. Entonces apareciste tú, y de repente algo que había considerado normal comenzó a sentirse diferente. No porque todos los demás cambiaran, sino porque mi percepción cambió. Empecé a notar la diferencia entre estar rodeado de gente y ser comprendido por alguien. No son lo mismo. Puedes estar rodeado de gente y aún así sentirte completamente invisible, y puedes tener a una persona que entienda una pequeña parte de ti de una manera que se siente más importante que todo lo demás. Ese tipo de conexión es rara. No porque sea mágica, sino porque requiere algo que la mayoría de la gente no ofrece: atención, paciencia, presencia, la voluntad de ver a alguien sin intentar inmediatamente apropiarse del significado de lo que ve. Y eso fue lo que hiciste. No pretendiste saberlo todo sobre mí. Simplemente prestaste atención. Y de alguna manera, eso fue suficiente. Suficiente para hacerme cuestionar la distancia que siempre había mantenido. Suficiente para hacerme preguntar si tal vez existen algunos muros, no porque sean necesarios, sino porque nadie te había dado una razón para derribarlos.
Y esa comprensión se queda contigo, porque una vez que experimentas ser comprendido sin tener que explicar cada detalle, volver atrás se siente diferente. No imposible, solo diferente. El mundo no cambia de la noche a la mañana. No te conviertes de repente en otra persona. Pero algo dentro de ti toma conciencia. Consciente de que hay otra manera. Una manera donde no siempre tienes que traducirte. Una manera donde el silencio se puede compartir. Una manera donde alguien puede estar cerca de ti sin hacerte sentir que necesitas actuar. Y tal vez eso es lo que hace que esto sea tan difícil de ignorar, porque no es dramático. No es caos. No es algo que se consume rápidamente y desaparece. Es calma. Es constante. Es el tipo de cosa que silenciosamente se vuelve importante antes de que te des cuenta. Y ahora estoy en el punto donde tengo que admitir algo. No creo que la pregunta sea si esto existe. Creo que la pregunta es qué hago con el hecho de que existe, porque algunas cosas llegan a tu vida para enseñarte algo. Algunas cosas llegan para desafiarte. Algunas cosas llegan para cambiar la forma en que te ves a ti mismo. Y creo que esta es una de esas cosas. No porque me hayas cambiado, sino porque me mostraste algo que ya estaba ahí. Una parte de mí que mantenía separada. Una parte de mí que no esperaba que nadie más entendiera. Y de alguna manera lo hiciste, sin intentarlo, sin forzar, sin preguntar. Y tal vez esa sea la parte más inesperada. Las cosas que más importan no siempre son las cosas que buscamos. A veces son las cosas que reconocemos. Las cosas que nos resultan familiares antes de saber por qué. Las cosas que nos hacen detenernos y pensar. ¿Cómo puede algo sentirse nuevo y familiar al mismo tiempo? No tengo la respuesta perfecta. Tal vez nunca la tenga. Pero sé esto. Algunas conexiones no se vuelven significativas porque se explican. Adquieren significado porque permanecen, a través del silencio, la distancia, la incertidumbre, permanecen. Y esta en particular, por eso ya no puedo ignorarla. Porque, sea lo que sea, ya forma parte de mi comprensión del mundo. Y una vez que algo cambia tu perspectiva sobre todo lo demás, no puedes fingir que no fue nada. Solía creer que las cosas más importantes siempre se anunciarían por sí solas. Pensaba que los momentos importantes serían obvios. Un comienzo claro, una razón clara, un momento en el que todo de repente cobraba sentido. Pero esto no fue así. No llegó con certeza. Llegó silenciosamente, casi inadvertidamente. Y tal vez por eso se volvió imposible ignorarlo, porque las cosas que entran en tu vida lentamente tienen un impacto diferente. No interrumpen tu mundo. Se convierten en parte de él. Y entonces un día miras a tu alrededor y te das cuenta de que algo ha cambiado. No afuera, adentro. La forma en que piensas, la forma en que reaccionas, la forma en que ciertos momentos se sienten diferentes, porque en algún lugar del trasfondo, alguien se ha convertido en parte de tu conciencia. Eso es lo que nunca esperé. No la conexión, sino la influencia. Cómo alguien puede afectar tu perspectiva sin siquiera intentarlo. Cómo alguien puede cambiar la forma en que ves las cosas simplemente existiendo diferente a todos los demás, porque la mayoría de las personas dejan una impresión a través de lo que hacen. Tú la dejaste a través de cómo eres, y hay una diferencia. Los apodos pueden recordarse, pero su presencia puede sentirse mucho después de que el momento haya terminado. Eso es lo que hace que esto sea difícil de explicar, porque si alguien me preguntara qué pasó exactamente, no sabría por dónde empezar. No hubo una sola conversación que lo cambiara todo. No hubo una sola frase, un solo evento, un solo momento que pudiera señalar y decir que eso fue todo. Fue una colección de pequeñas cosas, la forma en que escuchaste, la forma en que te diste cuenta, la forma en que no te apresuraste a crear una respuesta cuando no la había. Dejaste que las cosas se desarrollaran naturalmente. Y creo que eso me afectó más de lo que esperaba, porque estoy acostumbrada a que la gente quiera conclusiones. Quieren definiciones. Quieren saber qué es algo antes de permitirse experimentarlo. Pero tú nunca lo abordaste de esa manera. No intentaste resolverme. No me trataste como algo que necesitaba ser descifrado. Y eso lo cambió todo,
porque ser comprendido se siente diferente cuando no te sientes examinado. Hay una diferencia entre que alguien te mire y que alguien realmente te vea. Mirar es superficial. Ver requiere atención. Requiere paciencia. Requiere la capacidad de aceptar que otra persona no siempre será comprensible de inmediato. Y tú la tenías. Ofrecías espacio donde otros suelen presionar. Ofrecías silencio donde otros suelen exigir explicaciones. Ofrecías comprensión sin pedir pruebas. Y eso es algo que no sabía que necesitaba. Quizás porque nunca me permití necesitarlo. Me volví buena para estar sola, buena para manejar las cosas internamente, buena para mantener ciertas partes de mí misma intactas, no porque no quisiera a nadie cerca, sino porque la cercanía tiene consecuencias. Cuando alguien se acerca lo suficiente, ve cosas que normalmente mantienes ocultas. Ve las partes que no encajan con la imagen, las dudas, las contradicciones, la complejidad. Y la mayoría de la gente no sabe qué hacer con la complejidad. Quieren respuestas simples, versiones simples, emociones simples. Pero tú nunca pareciste interesada en una versión simplificada. Aceptaste también las partes incompletas. Y eso era diferente, porque cualquiera puede apreciar lo que es fácil de entender. Pero aceptar lo complicado requiere algo más. Un nivel diferente de conciencia, un tipo diferente de conexión. Y quizás por eso esto se siente raro. No porque sea perfecto, no porque todo se haya vuelto fácil de repente, sino porque se siente honesto. No hay actuación, no hay fingimiento. No hay intento de crear algo que no existe. Simplemente existe. Y a veces las cosas que existen naturalmente son las más difíciles de explicar. Lo noto en cómo han cambiado mis pensamientos. En cómo proceso las cosas ahora, en cómo ciertas ideas se sienten incompletas hasta que imagino cómo las verías tú. No porque necesite tu aprobación. No porque dependa de tu opinión, sino porque tu perspectiva añade algo. Un ángulo diferente, una comprensión diferente. Y cuando alguien aporta claridad a tu pensamiento, lo notas. Lo notas porque es raro. La mayoría de la gente crea ruido. Muy pocos crean claridad. Y tú lo haces. Creas una especie de claridad silenciosa. Una sensación de que las cosas no necesitan ser forzadas. Simplemente pueden ser. Eso ha sido lo más difícil de aceptar, porque el control siempre ha sido más fácil. El control da certeza. El control da estructura. El control hace que las cosas sean predecibles. Pero algunas conexiones no se pueden controlar. No se pueden medir. No se pueden colocar en una categoría y almacenar. Hay que experimentarlas. Y eso es incómodo. No porque esté mal, sino porque es real. Las cosas reales tienen peso. Las cosas reales requieren honestidad. Y la honestidad significa admitir cuando algo te ha afectado, incluso cuando no lo planeaste, incluso cuando no lo esperabas, incluso cuando construiste tu vida en torno a no necesitarlo. Esa es la parte a la que siempre vuelvo. No elegí esto como la gente suele elegir las cosas. No lo busqué. No creé las condiciones para ello. Ocurrió en medio de todo lo demás y, de alguna manera, se volvió importante. Eso debería facilitar descartarlo, pero no es así. Porque algunas cosas no se vuelven significativas porque nosotros decidamos que lo son. Se vuelven significativas porque siguen importando día tras día, momento tras momento, incluso cuando no intentamos aferrarnos a ellas. Y eso fue lo que pasó. Dejé de notar el momento en que se volvió importante. Solo lo noté cuando me di cuenta de que ya lo era. Y esa comprensión lo cambia todo, porque una vez que alguien entra en tu mundo interior, no puedes tratarlo como si estuviera fuera de él. No puedes fingir que es solo un pensamiento pasajero. No puedes reducirlo a una simple explicación. Porque la verdad es que algunas personas no entran en tu vida ocupando espacio. Entran cambiando el espacio que ya existe. Y tal vez eso fue lo que hiciste. No reemplazaste nada. No quitaste nada. Simplemente cambiaste la forma en que se sentían ciertas cosas. Los momentos de silencio, las preguntas sin respuesta, los pensamientos que normalmente se quedaban solo conmigo.
De repente, se sentían menos aislados. Y es una sensación extraña, porque ser comprendido crea un tipo diferente de vulnerabilidad. Significa que alguien tiene acceso a partes de ti que normalmente proteges. No porque se hayan abierto paso a la fuerza, sino porque te permitiste ser visible. Y tal vez ese sea el mayor cambio. No que me vieras, que dejara de esconderme de ser visto. Eso es algo que nunca esperé. Porque esconderse se convierte en un hábito. Te acostumbras tanto a protegerte que olvidas lo que se siente cuando la protección no es necesaria. Entonces aparece alguien que no te exige nada. Y de repente te das cuenta de lo agotador que era estar siempre a la defensiva. No porque el mundo sea inseguro, sino porque estar constantemente preparado crea distancia. Y la distancia funciona hasta que conoces a alguien que te hace cuestionar por qué la necesitabas tanto. Ahí es donde estoy ahora. No busco respuestas, no intento forzar un significado, solo reconozco lo que ya está ahí. Algo cambió. Algo se transformó. Y tal vez lo más honesto que puedo decir es esto. No entiendo del todo por qué se siente diferente, pero entiendo que lo es. Y a veces eso es suficiente, porque no todo lo significativo viene con instrucciones. No todo lo importante se puede explicar de inmediato. Algunas cosas se revelan lentamente, con el tiempo, con la constancia, con los momentos de tranquilidad donde no sucede nada dramático. Algo dentro de ti sigue reconociendo la misma verdad. Esto importa. Esto es diferente. Esto es algo que no puedo simplemente ignorar. Y tal vez esa sea la verdadera lección. No todas las conexiones deben perseguirse. No todas las conexiones deben forzarse. Algunas simplemente deben notarse. Y esta debe notarse. Hay un momento extraño en el que te das cuenta de que algo se ha vuelto importante antes incluso de que lo decidieras. Miras hacia atrás e intentas encontrar el punto exacto donde todo cambió. El primer instante, la primera señal, la primera vez que sentiste que algo era diferente. Pero no lo encuentras, porque no fue un solo momento. Fue un cambio gradual, una transformación silenciosa, una serie de pequeñas revelaciones que poco a poco se volvieron imposibles de ignorar. Y tal vez eso es lo que lo hace sentir tan diferente, porque las cosas forzadas suelen anunciarse. Llegan con presión, con urgencia, con la necesidad de ser reconocidas. Pero esto no. Esto existía sin pedir atención. Simplemente continuaba, y de alguna manera eso lo hacía más fuerte. Pienso en lo fácil que la gente malinterpreta la conexión. A menudo creen que la conexión se construye solo con el tiempo, con los años, con recuerdos compartidos, con innumerables conversaciones. Y sí, esas cosas pueden crear algo significativo. Pero a veces hay otro tipo de comprensión, un reconocimiento que no proviene de conocer toda la historia de alguien. Proviene de observar la forma en que alguien existe, la forma en que piensa, la forma en que ve las cosas, la forma en que responde al mundo. Y a veces conoces a alguien que tiene un ritmo similar al tuyo. No la misma historia, no las mismas experiencias, pero hay algo subyacente a todo eso, una forma similar de procesar, una forma similar de observar, una forma similar de encontrar significado en cosas que la mayoría de la gente pasa por alto. Y cuando eso sucede, se siente inusual, porque no te conectas a través de lo obvio. Te conectas a través de lo oculto, las partes que la gente normalmente no nota. Las partes que no aparecen en las conversaciones normales, las partes que existen debajo de todo lo que alguien muestra al mundo. Ahí es donde se siente diferente. No solo notaste lo que dije, sino también lo que había detrás. No solo escuchaste las palabras, sino que comprendiste el silencio que las rodeaba. Y ese tipo de percepción es rara, porque escuchar es común, pero comprender requiere algo más profundo. Requiere que alguien esté completamente presente, y tú lo estabas, de una manera que me resultó abrumadora. No como si estuvieras buscando, sino de forma natural, como si prestar atención fuera algo que hacía sin esfuerzo. Y eso se me quedó grabado, porque cuando alguien presta atención sin esperar nada a cambio, cambia la forma en que lo experimentas. Dejas de sentir que tienes que demostrar nada. Dejas de sentir que necesitas explicar cada detalle. Dejas de prepararte para ser malinterpretado.
Y esa libertad es algo que no esperaba. No me había dado cuenta de la cantidad de energía que se necesita para ser cuidadoso. Cuidado con las palabras, cuidado con las reacciones, cuidado con qué partes de ti mismo revelas. Te vuelves experto en controlar el acceso. Aprendes exactamente cuánto de ti mismo pueden soportar los demás. Pero entonces aparece alguien que no te hace sentir que el acceso es un riesgo. Alguien que hace que la apertura se sienta menos como exposición y más como honestidad. Esa diferencia importa, porque ser vulnerable no se trata de mostrarlo todo a todos. Se trata de saber cuando alguien puede ver algo real sin transformarlo en otra cosa. Y eso es lo que hizo que esto fuera diferente. No tomaste lo que viste y lo remodelaste. No creaste tu propia versión de mí. Simplemente aceptaste lo que estaba ahí. Y esa podría ser la forma más rara de comprensión, ver a alguien con claridad y aún así permitirle ser él mismo. Sin expectativas, sin presión, sin necesidad de cambiar las partes que no encajan. Eso es algo que la gente suele decir que ofrece. Pero muy pocos lo hacen realmente, porque aceptar la realidad de alguien es más difícil que aceptar tu propia idea de esa persona. Y nunca parecías aferrado a una idea. Parecías conectado con la persona. Esa distinción se me quedó grabada, porque me hizo cuestionar algo. Quizás la razón por la que esto se siente inusual no es porque me entiendas completamente. Quizás sea porque nunca lo intentaste. Dejaste que la comprensión surgiera de forma natural. Y quizás por eso se siente tan acertado, porque nada fue forzado. Nada fue construido. Nada fue creado solo para que un momento pareciera significativo. Simplemente se volvió significativo. Y ahora me encuentro notando cosas que nunca antes había notado. Como ciertos pensamientos me recuerdan conversaciones que nunca tuvimos. Como ciertos momentos parecen tener una segunda perspectiva. Como a veces me encuentro preguntándome cómo interpretarías algo. No porque necesite una respuesta, sino porque tu forma de ver las cosas se ha convertido en parte de mi manera de considerar el mundo. Y es extraño admitirlo, porque siempre he valorado la independencia, la capacidad de pensar por mí misma, la capacidad de valerme por mí misma. Pero hay una diferencia entre independencia y aislamiento. Y quizás nunca me di cuenta de dónde terminaba una y comenzaba la otra. Tal vez estaba tan acostumbrada a depender solo de mí misma que olvidé lo poderoso que puede ser encontrar a alguien que aporta algo sin quitar nada. Así es como se siente. No es un reemplazo, sino una adición, una capa diferente, una perspectiva diferente, un tipo de conciencia diferente. Y creo que por eso no siento que me esté perdiendo en esto. Siento que estoy viendo más de mí misma. Esa es la parte que nunca esperé. Pensaba que dejar que alguien se acercara significaba renunciar a algo, renunciar al control, renunciar a la privacidad, renunciar a la capacidad de mantener ciertas partes intactas. Pero tal vez la persona adecuada no toma esas cosas. Tal vez simplemente crea un espacio donde no necesitas protegerla tanto. Y eso lo cambia todo, porque la protección es útil. Mantiene las cosas a salvo. Pero la protección también puede convertirse en un hábito. Un muro que olvidas que construiste. Una distancia que olvidas que creaste, hasta que alguien llega y te recuerda lo que se siente existir sin estar constantemente protegiendo cada parte de ti misma. Ese recordatorio es poderoso, no porque solucione algo, sino porque revela algo. Te muestra que hay diferentes maneras de existir, diferentes maneras de conectar, diferentes maneras de ser comprendido. Y ahora no puedo fingir que no me he dado cuenta. Sería deshonesto, porque esto ya ha cambiado algo. Quizás no externamente. Quizás desde fuera nada parezca diferente. Pero internamente hay una diferencia, un cambio, una nueva conciencia, el reconocimiento de que algunas personas te afectan no porque exijan un lugar en tu vida, sino porque lo encuentran de forma natural. Y cuando eso sucede, la pregunta cambia. Ya no es por qué está pasando esto. La pregunta es ¿qué significa esto ahora que está pasando? Porque ignorar algo significativo no lo hace desaparecer. A veces solo te hace más consciente de su presencia. Y creo que ahí es donde estoy. No intento definirlo todo, no intento apresurarme a encontrar una respuesta.
Simplemente acepto que algo existe, algo raro, algo inesperado, algo que no necesita ser exagerado para ser importante, porque las cosas más fuertes suelen ser silenciosas. No necesitan pruebas constantes. No necesitan atención constante. Simplemente permanecen. Y esto ha permanecido, a través de la incertidumbre, a través de la distancia, a través de momentos en los que intenté entenderlo desde todos los ángulos posibles. La misma verdad seguía regresando. Algunas personas no están destinadas a ser comprendidas de inmediato. Algunas conexiones no están destinadas a ser explicadas al instante. Algunas cosas simplemente están destinadas a ser experimentadas. Y tal vez la razón por la que esto se siente diferente es porque, por una vez, no estoy tratando de controlar el resultado. Simplemente estoy reconociendo la realidad. Y la realidad es que algo cambió cuando apareciste. Algo cambió. Algo se volvió más claro. Y no importa cuán cuidadosamente lo analice, no importa cuánto intente colocarlo en una categoría, todavía hay una cosa que no puedo ignorar. El hecho de que tu presencia se sienta como una conversación que ya tenía conmigo misma, un pensamiento que ya llevaba dentro, una parte de mí que finalmente encontró algo familiar fuera de mí. Y tal vez por eso es imposible ignorarla, porque no se siente como algo completamente nuevo. Se siente como algo reconocido. Y el reconocimiento tiene la particularidad de perdurar.